¿Cuántos de nosotros hemos esperado ese momento mágico? Ese instante donde la vida nos da la señal, la validación externa o el reconocimiento para sentirnos listos para ser los mejores. Nos convencemos de que necesitamos el éxito para ser grandes, pero la verdad es que ese momento nunca llega. Brian Tracy nos revela un secreto profundo. La grandeza no se obtiene esperando. Se construye actuando como si ya fueras la mejor versión de ti mismo. ¿Listo para desvelar cómo tu mente puede convertir lo ficticio en tu realidad? Quédate hasta el final. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete y únete a nuestra comunidad de creadores de grandeza. Permítanme ahondar en este concepto, en el meollo de lo que realmente significa vivir una vida sin límites. La mayoría de la gente, y créanme que he sido testigo de esto innumerables veces a lo largo de mi trayectoria, vive en una especie de compás de espera. Es un ciclo constante, una dilación que se convierte en una prisión autoimpuesta. Observan a los que ya han triunfado, a los que han escalado la montaña de sus sueños, y piensan, claro, ellos pueden hacerlo porque ya son exitosos, ya tienen el reconocimiento, ya lograron algo extraordinario. Es una trampa mental devastadora, una falacia que nos condena a la mediocridad antes siquiera de intentarlo. Yo mismo, en mis primeros años, caí en esa misma trampa. Me encontraba trabajando en oficios demandantes, luchando por cada centavo, y mi mente estaba programada para creer que primero necesitaba pruebas. Necesitaba que alguien me diera la oportunidad, que el destino me lanzara una señal inequívoca, que el mundo me validara antes de atreverme a caminar con la seguridad de quien ya ha vencido. Creía que la confianza era el resultado de los logros, no su catalizador. Esperaba que la vida me diera la corona antes de comportarme como un rey. Pero ¿saben qué? Ese momento nunca llegó. Nunca. Y mientras esperaba, seguía viviendo como uno más, limitado por una cadena invisible de dudas e incertidumbres. Era una experiencia frustrante, un perpetuo estado de casi. El punto de inflexión llegó cuando comprendí una verdad fundamental. Una de esas revelaciones que cambian el curso de una existencia. El secreto para realmente convertirse en la mejor versión de uno mismo, la que aspira a la grandeza, no reside en lo que uno obtiene, sino en cómo decide actuar mucho antes de obtenerlo. Es un cambio de paradigma total. No se trata de esperar a que la confianza aparezca mágicamente, sino de generarla a través de la acción deliberada. Imaginen esto. Su mente es la herramienta más poderosa que poseen, un laboratorio personal capaz de transformar lo que fingen en lo que son. Cuando empiezan a moverse, a hablar, a pensar y a comportarse como si ya fueran esa versión extraordinaria de sí mismos, están enviando señales poderosas a su cerebro. Su mente subconsciente, esa fuerza silenciosa pero colosal, no discierne entre lo que es una simulación y lo que es una vivencia genuina. Para ella, lo que usted repite con convicción, con persistencia, lo que modela a través de su conducta diaria, se convierte en su realidad. Piénsenlo. Si cada mañana se levantan y actúan con la postura de un líder, si pronuncian palabras con la seguridad de quien posee conocimiento, si abordan los desafíos con la mentalidad de quien encuentra soluciones, ¿qué creen que sucede? Su cerebro comienza a reescribir sus propios circuitos. Empieza a decir, parece que esta persona es realmente capaz, realmente segura, realmente valiosa. Y ese autoconvencimiento, esa profunda fe en sus propias capacidades, no es arrogancia. Es fe en acción. Es la elección consciente de verse a sí mismo como alguien inmensamente capaz, disciplinado hasta la médula y poderoso, hasta que esa visión, antes solo una idea, se materializa y se solidifica en su carácter y en cada aspecto de su vida. La mayoría de los individuos comete un error crítico. Aguardan a sentir un torrente de confianza antes de dar el primer paso. Aguardan a que los resultados florezcan antes de mostrar una postura firme. Aguardan la confirmación externa, el aplauso del público,
antes de levantar la cabeza y proclamar con convicción, yo puedo. Pero aquí está la cruda realidad que deben asimilar. La confianza no llega primero. Es la acción, sí, la acción resuelta y constante, la que construye esa fortaleza interior. Es el motor que alimenta la seguridad que tanto anhelan. Cuando ustedes se embarcan en este viaje, adoptando comportamientos que reflejan la excelencia, empiezan a adiestrar a su mente para que asuma esa identidad como propia. Su lenguaje se eleva, su postura se erige, su energía se irradia. Y de forma casi mágica, con el transcurrir del tiempo, sus resultados también experimentan una transformación radical. El individuo que irradia esta actitud de el mejor proyecta una seguridad que es casi palpable para quienes lo rodean. No es jactancia ni presunción, es la transmisión, a través de cada gesto, de su compromiso inquebrantable con su visión. Detengámonos un momento a considerar esto. ¿Cómo camina un verdadero líder? Lo hace con la espalda recta, con pasos firmes, calculados, con una mirada fija en el horizonte, llena de enfoque. ¿Cómo se expresa alguien que confía plenamente en sus facultades? Lo hace con una claridad diáfana, sin titubeos, transmitiendo una certeza inquebrantable en cada sílaba. ¿Y cómo encara los obstáculos un hombre que se considera a sí mismo el mejor en su campo? No se esconde en la sombra, no se lamenta amargamente por la adversidad. Al contrario, los enfrenta de frente, con la inquebrantable convicción de que hallará, sin falta, una solución. Cuando ustedes adoptan estos comportamientos, incluso antes de que los resultados tangibles empiecen a manifestarse, su entorno, casi de forma imperceptible, comienza a responder de una manera distinta. La gente empieza a tratarlos con una deferencia que antes no existía. Los buscan como una fuente de referencia, como un faro de conocimiento y experiencia. Los perciben como una autoridad, y poco a poco, pero con una constancia asombrosa, su realidad externa comienza a sincronizarse, a alinearse con esta nueva forma de ser y de actuar que han elegido. Actuar como si ya fueran los mejores es también una estrategia psicológica de una potencia innegable. Su mente subconsciente, como ya mencioné, no distingue entre una imagen vívida y una experiencia real. Cada vez que se comportan con esa confianza que buscan, cada vez que asumen el manto de liderazgo, están enviando mensajes directos a su cerebro, mensajes que confirman una y otra vez: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. Con la repetición constante, esos mensajes se transforman en convicciones profundas, y esas convicciones, a su vez, guían su comportamiento de forma automática, casi sin esfuerzo consciente. El círculo se cierra, se vuelve virtuoso, actúan como el mejor, se sienten como el mejor, y como una consecuencia lógica e ineludible, empiezan a cosechar resultados que no hacen más que reafirmar esa poderosa autoimagen. Este es el principio fundamental de la autoimagen, la verdad central que impulsa el crecimiento personal. Ustedes se convierten, de forma inexorable, en aquello que consistentemente creen ser y que demuestran con sus acciones. Pero permítanme recalcar la clave de todo esto. No se trata de esperar a sentirse completamente preparados o a sentirse absolutamente seguros. Se trata de empezar ahora mismo. Los que permanecen a la espera, paralizados por la incertidumbre, jamás llegan a su destino. Los que actúan, a pesar de las dudas que los corroen, a pesar del miedo que los acecha, a pesar de no sentirse perfectamente listos, son los únicos que avanzan y logran cosas verdaderamente extraordinarias. El hombre que se consuela diciendo: cuando esté completamente listo, entonces lo haré. Ese hombre, les aseguro, nunca estará listo. La preparación perfecta es una quimera, una ilusión que solo sirve como excusa para la inacción. Por el contrario, el hombre que decide actuar como si ya fuera el mejor, se convierte en el mejor precisamente porque tuvo la valentía de iniciar el camino sin aguardar condiciones ideales, sin esperar la venia de nadie, ni siquiera la suya propia. Así que, desde este preciso instante,
Los invito a imaginar. Imaginen qué acciones tomaría la persona más destacada en su campo, en su área de vida. ¿Cómo pensaría esa persona? ¿Cómo organizaría su tiempo, ese recurso tan valioso? ¿Qué tipo de atención le daría a su cuerpo, a su mente? ¿Cómo encararía los problemas, los reveses inesperados? Y una vez que tengan esa imagen clara, por favor, háganlo. Empiécenlo a vivir. Al principio, lo sé, puede que les resulte arduo. Puede que incluso se sientan un tanto artificiales, como si estuvieran interpretando un papel. Pero si persisten, si mantienen esa disciplina férrea, llegará un momento, les garantizo, en que ya no tendrán que fingir. Simplemente, se habrán convertido en aquello que decidieron representar desde el primer momento. Porque el verdadero éxito no se logra aguardando a sentirse capaces. Se logra de forma definitiva, actuando como si ya lo fueran. Esa, y solo esa, es la diferencia abismal entre aquellos que se quedan prisioneros de sus sueños y aquellos que, ladrillo a ladrillo, construyen una existencia marcada por la grandeza. Cuando uno actúa como si fuera el mejor, cuando decide vivir con esa mentalidad antes de que los títulos, los premios o las ovaciones lleguen, ¿qué ocurre realmente? ¿Es una mera fachada, una autoilusión? Les aseguro que no. Lo que sucede es una transformación imparable, una metamorfosis interna que irradia hacia cada aspecto de su existencia. No es un interruptor que se enciende de un día para otro. Es un proceso, una orquestación diaria de pequeñas decisiones que, sumadas, crean una sinfonía de grandeza. Piénsenlo conmigo. Cuando usted se comporta como el mejor, su mente entra en un estado de exigencia superior. Ya no se permite las pequeñas justificaciones, las excusas triviales que antes lo mantenían atado a la mediocridad. La complacencia se convierte en una anomalía. Es como si una voz interior le dijera: a alguien de tu calibre, con tus aspiraciones, simplemente no puede aceptar resultados a medias, no puede tolerar comportamientos tibios. Porque un campeón, un verdadero maestro, no busca atajos, busca la excelencia en todo lo que emprende. Y esa excelencia, permítanme decirles, no es un evento aislado, no es algo que se reserva para ocasiones especiales. Es un estándar diario, una vara alta que se aplica en cada respiro, en cada tarea. Miren a los grandes deportistas, a los visionarios empresariales, a los individuos que han redefinido sus campos de acción. ¿Creen que esperaron a que les entregaran una medalla de oro para empezar a entrenar como campeones? ¿Esperaron a tener una fortuna en el banco para pensar como líderes innovadores? Claro que no. Ellos comenzaron a comportarse como los mejores mucho antes de que el mundo los reconociera como tales. Se levantaban más temprano, entrenaban con más intensidad, cuidaban su mente con mayor esmero, se disciplinaban con un rigor implacable, hablaban con una determinación inquebrantable, incluso cuando las dudas los asaltaban. Lo que los diferenciaba era que no aguardaron a que alguien les diera un título para actuar con la convicción de un ganador. Ellos actuaron como campeones, y con el tiempo, la realidad se alineó con su visión, y el mundo los honró con los laureles que ya habían ganado en espíritu. La grandeza, mis amigos, es un hábito invisible. Es algo que se practica en la privacidad de lo cotidiano, en la oscuridad de la mañana, en el silencio de la concentración, mucho antes de que se manifieste en la luz deslumbrante de lo extraordinario. Y este principio, esta verdad tan simple pero tan profunda, tiene un efecto multiplicador, una onda expansiva que transforma su existencia. Cuanto más actúan como el mejor, más confianza germina en su interior. Y cuanto más fuerte se vuelve esa confianza, más grande se expande su capacidad de acción, su audacia. Esa seguridad inquebrantable los empuja a tomar decisiones que otros jamás se atreverían a considerar. Los impulsa a persistir con una tenacidad férrea cuando los demás ya han arrojado la toalla. Los obliga a intentarlo de nuevo, una y otra vez, cuando el desaliento ha doblegado la voluntad de los demás.
Cada vez que se comportan como si ya tuvieran el éxito en sus manos, refuerzan en lo más profundo de su ser la creencia de que es totalmente posible alcanzarlo. Y esa creencia, déjenme decirles, es el combustible más potente que existe. Es la energía que los mantiene firmes, inamovibles, incluso en los momentos más oscuros, cuando el camino se torna incierto y la fatiga amenaza con vencerlos. Es vital comprender que actuar como el mejor no implica ser perfecto. Nadie lo es, y quien pretenda lo contrario vive en una ilusión. Significa levantarse cada amanecer con una intención clara, la de dar lo mejor de sí mismo en cada área que verdaderamente importa. En su disciplina, en su trabajo, en su bienestar físico y mental, en sus relaciones. Significa que, aunque tropiecen, aunque fallen, porque créanme, fallarán, no se rinden, no se esconden. Utilizan cada error, cada traspié, como una valiosa lección, como una brújula que los guía para mejorar, para ajustarse, para crecer. El hombre que vive con esta filosofía entiende que cada caída no es una derrota, sino una parte esencial del proceso, una oportunidad para fortalecerse, para superarse. Y algo verdaderamente asombroso sucede cuando adoptan este enfoque. Comienzan a rodearse, no por casualidad, sino por atraer oportunidades que antes parecían fuera de su alcance. La gente, su entorno, percibe su actitud, se contagia de su energía, confía en su aura de seguridad. Los eligen, los buscan, porque usted irradia la certeza de alguien que sabe exactamente hacia dónde se dirige. La duda genera incertidumbre en el entorno. La confianza, la postura de el mejor, atrae respeto. No necesitan gritar a los cuatro vientos que son los mejores, ni demostrarlo con palabras vacías. Solo necesitan vivirlo con una coherencia impecable. La forma en que se presentan al mundo, en que encaran los desafíos, en que mantienen su disciplina sin flaquear, eso habla a volúmenes más altos que cualquier declaración ostentosa. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, es lo que con el paso de los días, de las semanas, de los años, los convierte realmente en lo que decidieron representar desde el principio. Actuar como si ya fueran los mejores significa adoptar, desde hoy mismo, las creencias fundamentales que sustentan a los hombres y mujeres verdaderamente extraordinarios. Porque la diferencia entre una persona promedio y una que trasciende, una que deja huella, no reside en sus capacidades iniciales. No, reside en su mentalidad. El hombre común se ahoga en un mar de limitaciones. No estoy listo. No soy tan talentoso como otros. No tengo los recursos suficientes. Pero el que actúa como el mejor, el que ha decidido forjar su propio destino, piensa en posibilidades. Puedo aprender. Puedo mejorar cada día. Puedo superar cualquier obstáculo que se presente. Esa mentalidad es una fuerza imparable que los obliga a avanzar, incluso cuando no tienen todas las respuestas, incluso cuando el miedo les susurra que retrocedan. El pensamiento, mis amigos, genera acción, y la acción repetida, con propósito, moldea nuestra identidad, la redefine por completo. Al actuar como si ya fueran los mejores, están entrenando a su mente para dejar de buscar excusas, para apagar esa voz interior de la duda, y empezar a buscar soluciones, a ver oportunidades donde antes solo veían barreras. Y este cambio interno, esta revolución silenciosa en su forma de pensar, se refleja de manera inevitable en el mundo exterior. Un hombre o una mujer que actúa como el mejor no espera a que su entorno sea idílico, perfecto, para moverse. Empieza con lo que tiene, exactamente donde está, y lo hace con la seriedad, con la profundidad de alguien que cree firmemente en su propósito. No desestima los pequeños avances, los pasos aparentemente insignificantes, porque entiende que la excelencia se construye ladrillo a ladrillo, con una paciencia y una determinación que muchos no poseen. No busca el reconocimiento inmediato, porque su enfoque no está en la aprobación externa, sino en el proceso, en el dominio de su arte,
en la coherencia de sus acciones. Y esa constancia silenciosa, esa decisión diaria de comportarse como un líder, aunque todavía no tenga una legión de seguidores, lo va posicionando, poco a poco, en la esfera de influencia que anhela. La verdadera grandeza comienza a notarse en los detalles, esos pequeños gestos que muchos pasan por alto, en cómo gestionan su tiempo, ese recurso no renovable, en cómo cuidan su cuerpo y su mente, sus templos personales, en cómo eligen sus palabras, en el poder de su comunicación, en cómo se comportan, incluso en los momentos de mayor dificultad, cuando la presión es máxima y el carácter se pone a prueba. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito claro, con una visión que lo impulsa. Cuida su imagen, no por vanidad, sino porque entiende que la forma en que se presenta envía un mensaje inequívoco al mundo. Habla con intención, con peso, porque sabe que sus palabras construyen su reputación, su legado. Todo lo que hace, cada elección consciente, refleja disciplina, un compromiso inquebrantable. Y cuando se comporta así, de forma consistente, se convierte, inevitablemente, en alguien confiable, alguien a quien otros siguen con admiración, alguien que inspira a lo grande. Lo más importante de todo es que este principio de transformación no depende de lo que los demás piensen de usted. Es más, al principio, es probable que lo miren con escepticismo, que lo critiquen, que incluso lo ridiculicen por atreverse a actuar con esa confianza antes de tener resultados visibles. Pero permítame recordarle una verdad fundamental. Las personas dudarán de lo que ven, hasta que sus resultados se vuelvan tan evidentes, tan imposibles de ignorar, que no tengan otra opción que reconocer su valor. Y cuando llegue ese momento, no será porque las circunstancias cambiaron de repente, como por arte de magia. Será porque usted decidió cambiar primero, porque tuvo la valentía de actuar como si ya fuera el mejor, antes de que el mundo, o incluso usted mismo, lo confirmara. Si lo analizan detenidamente, esta es la única vía real para el crecimiento. Nadie se convierte en una figura colosal, esperando a sentirse totalmente listo. Todos los que han alcanzado la grandeza actuaron, dieron el primer paso, antes de sentirse perfectamente preparados, antes de tener todas las piezas del rompecabezas. Y esa acción repetida, sostenida con una tenacidad férrea a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, fue lo que forjó su confianza, lo que consolidó su éxito. No necesitan un permiso, ni una señal celestial, ni un reconocimiento externo para empezar. Solo necesitan empezar a actuar ahora mismo, como si ya fueran la mejor versión de sí mismos. Con cada paso, con cada hábito que cultivan, con cada decisión que toman, se acercarán, de forma irrefrenable, a la vida que han soñado. Actuar como si fueran el mejor exige también una dosis monumental de valentía. Valentía para sostener ese comportamiento, esa postura inquebrantable, frente a la duda que acecha, frente al miedo que paraliza, y muy especialmente, frente a las críticas que les aseguro vendrán. Porque no faltarán las voces que intenten derribarlos, las personas que les digan que están exagerando, que son arrogantes, que deben poner los pies en la tierra. Pero recuerden esto: aquellos que no se atreven a actuar con grandeza siempre querrán que ustedes tampoco lo hagan. No porque les importe su bienestar, sino porque su determinación, su brillo, les recuerda su propia mediocridad, su propia inacción. El hombre que actúa como el mejor incomoda, molesta, porque expone lo que otros podrían ser, pero no se atreven ni siquiera a intentar. Y si quieren convertirse en alguien extraordinario, deben estar dispuestos a cargar con esa incomodidad, a resistir la crítica con una calma inquebrantable y a caminar con firmeza, con la cabeza en alto, aunque lo señalen con el dedo. Aquí es donde se revela el verdadero poder del ejemplo. Cuando actúan como si ya fueran los mejores, no solo se transforman ustedes mismos, no. También empiezan a transformar, de forma sutil pero profunda,
a quienes los rodean. Sus hábitos disciplinados inspiran. Su confianza se contagia. Su determinación eleva, casi por ósmosis, los estándares de otros. Incluso aquellos que al principio los cuestionaron, con el tiempo se verán obligados a reconocer, en silencio o en voz alta, que su manera de actuar los ha llevado más lejos. Mucho más lejos de lo que ellos se atrevieron a imaginar. Y aunque ellos sigan buscando excusas, ustedes ya habrán encontrado resultados contundentes. Ese es el efecto multiplicador de comportarse como el mejor. No solo cambia su destino, sino que también los convierte en un faro, en un punto de referencia para quienes buscan un camino más elevado, una vida con más propósito. Por eso, nunca subestimen la fuerza de la consistencia. Un solo día actuando como el mejor no cambiará nada de forma radical. Una semana así quizás los motive, les dé un empujón, pero meses y años actuando con esa mentalidad, con esa determinación, los convertirán en alguien irreconocible para su yo anterior. En alguien tan firme en su carácter que ni las derrotas más dolorosas, ni los fracasos más estrepitosos, lograrán desviarlos de su camino. El mundo, mis amigos, respeta a quien se mantiene sólido en sus decisiones, a quien es inquebrantable en su compromiso. Y esa solidez, esa fortaleza interna, no surge de esperar a que todo sea perfecto. Surge de practicar la excelencia, de pulir la grandeza, incluso en lo imperfecto, incluso cuando la marea está en contra. Recuerden mi principio fundamental. La vida no les otorga la corona. Ustedes se la ceñen a sí mismos al comportarse como monarcas. Dejen de aguardar. Es hora de actuar como su mejor versión. Cada elección, cada movimiento, cada acción consciente es un cimiento para su grandeza. No requieren consentimiento ajeno, solo su compromiso. ¿Qué transformarían hoy si ya fueran los mejores? Compartan en comentarios. Suscríbanse para más inspiración. Su grandeza los espera. Comiencen a manifestarla.